Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que tengamos un estudio más de la lección de escuela sabática. Y de paso, es la última lección de este trimestre. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y el repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu aprobación, para que podamos ser dignos de presentar tu palabra. Bendice a tus hijos, a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que sea de bendición para nuestras vidas y podamos ampliar más el conocimiento respecto a la lección de escuela sabática. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera vamos a poder crecer en este ministerio y vamos a poder alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno o la verdad presente. Así que, hermanos, en esta ocasión vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. La lección número 13 es la última lección de este trimestre. En este trimestre hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan. Ahora vamos a estudiar la última lección, que es la número 13. Trae como título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Ahora, ¿qué es un epílogo? Un epílogo podría ser una conclusión o un resumen de algo. En este caso, la lección número 13 viene hablando del epílogo del Evangelio según San Juan, cómo Juan termina su Evangelio. Por eso es que la lección dice epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El versículo para memorizar está en Juan 5:39, un versículo que muchos lo conocemos. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. En el idioma griego, esta es una afirmación. Cristo le está diciendo a los judíos, a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Este verso ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Ahora, cuando analizamos la introducción a la escuela sabática, dice lo siguiente: en esta última semana de estudio del Evangelio según San Juan, analizaremos algunos de los puntos clave de este documento que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento intelectual acerca de Jesús para, en cambio, conocerlo, mejorar y permanecer más estrechamente unidos con Él y su palabra. Así que durante esta semana vamos a tratar esta temática. Ahora pasemos al día domingo. El día domingo dice encuentro en Galilea. Este día viene plasmado o viene comentando sobre el capítulo 21 del libro de San Juan. Dice acá de que Cristo aparece a sus discípulos después de la resurrección. Y dice que en el evento que se presenta acá, en el capítulo 21, es que los discípulos estaban pescando toda la noche y no pudieron conseguir nada de peces. Así que Cristo se les aparece de mañana y les dice que echen las redes al agua y que iban a pescar muchos peces. Y eso se cumplió. Leamos lo que dice Juan capítulo 21, versículos 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberios. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo. Estos versos demuestran que los discípulos, después de los eventos de la crucifixión de Cristo, de la resurrección de Cristo
del padecimiento de Cristo, después de todo esto, los discípulos volvieron a sus faenas cotidianas, volvieron a lo mismo. Recordemos, hermanos, de que Jesús les había dicho a los discípulos: los haré pescadores de hombres. De alguna manera, los discípulos como que si no habían entendido el mensaje. Ellos volvieron otra vez a sus faenas cotidianas, volver a ser pescadores, ir a buscar peces. Pero Cristo les había dicho que tenían que ser pescadores de hombres. Y dice que estos estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron pues y entraron en una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. Noten que a la derecha. Cristo Jesús sabía perfectamente bien que los discípulos no habían pescado nada. Toda la noche pasaron intentando, pero no pescaron nada. Y Cristo se aparece en el momento indicado para darles esperanza a los discípulos. Seguramente estos discípulos habían perdido de vista la esperanza de poder conseguir algo de comer para llevar a sus familias. Y Cristo aparece en el momento indicado y les dice: echad red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, hay un verso que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y vamos a ver de que en este día se presenta como Cristo le hace 3 preguntas al apóstol Pedro. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Cristo le dice a Pedro que si lo ama 3 veces: Pedro, ¿me amas? Cristo le hace la misma pregunta a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Esto tiene su explicación. ¿Por qué Cristo le hace 3 veces la misma pregunta? Pedro, ¿me amas? Algunos creen de que Cristo está usando aquí la palabra griega para amor, agapaos, de donde proviene ágape, el amor incondicional de Dios. Otros creen de que Cristo está usando el fileo, el amor de amigos. Cualquiera de los casos, Cristo está diciéndole a Pedro que si en verdad lo ama. No sabemos si con el amor de amigos o con esa fuerza que presenta el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, que es ágape. Y Cristo le dice a Pedro, si lo ama 3 veces, ya que su negación había sido 3 veces. O sea, Cristo le hace 3 preguntas a Pedro. De la misma manera: Pedro, ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Esto es una evidencia que Cristo, al hacer esta pregunta 3 veces, era para redimir a Pedro, porque Pedro anteriormente lo había negado 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Es interesante que en este capítulo 21, los versículos 18 presenta también cómo Cristo profetizó la muerte del apóstol Pedro. Noten de que esto fue después de los eventos de la resurrección. Y dice así, Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querían, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde quieran. Esta es una evidencia
que Cristo estaba profetizando la muerte del apóstol Pedro. Y esta también es una evidencia que Pedro murió crucificado como su Señor. La historia lo confirma de que Pedro dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Así que aunque Pedro murió crucificado, pero lo crucificaron boca abajo. Eso lo confirma la historia. Fue Nerón que lo asesinó. Ahora, es interesante que cuando vemos acá, vemos los elementos que sucedieron después de la resurrección de Cristo, porque dice el texto que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y en este mismo contexto vemos cómo Cristo Jesús redime al apóstol Pedro. Esto lo corrobora el comentario del día domingo. Dice: la restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Sería difícil explicar la prominencia de Pedro si Jesús no lo hubiera restaurado al ministerio en presencia de otros discípulos. Por eso es que el capítulo 21 de Juan debe de leerse en el contexto de cómo Jesús está presentando la redención del apóstol Pedro delante de todos los apóstoles o de los discípulos. Es importante comprender que Cristo restaura a Pedro porque Pedro más tarde iba a ser uno de los más grandes líderes de la iglesia primitiva. No es que Pedro iba a ser papa, no lo vayamos a malinterpretar. No vayamos a malinterpretar las palabras de liderazgo de Pedro. Pedro fue un líder de la iglesia primitiva, pero no papa. La iglesia católica sostiene de que Pedro fue papa, el primer papa, por una manipulación de textos bíblicos sacados de contexto. Recordemos, hermanos, que el catolicismo romano lo que busca es justificar sus doctrinas con textos mal aplicados. Pero cuando tenemos un estudio serio de esos versos, vamos a notar de que la iglesia está fundamentada en Cristo, no en Pedro. Cristo es la roca, no es Pedro. Así que la redención de Pedro tenía un objetivo. La pregunta triple hecha a Pedro por nuestro Señor: Pedro, ¿me amas? Si en verdad me amas, apacienta mis ovejas. Tenía como objetivo redimir a Pedro, porque Pedro más tarde iba a ser un líder de la iglesia primitiva, no papa, sino un líder de la iglesia primitiva. Esto lo corrobora el mismo apóstol Pedro. En la epístola de Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Noten que Jesús tenía un propósito de redimir a Pedro, porque Pedro iba a ser uno de los grandes líderes de la iglesia primitiva. Y Pedro dice cuál era su función en la iglesia primitiva. Pedro era anciano de la iglesia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Noten que el liderazgo de Pedro no era papa, no era ser papa, ni obispo de Roma. Pero dice en su carta que su función, su oficio, era ser anciano en la iglesia primitiva junto con otro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, dice Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Ahora vamos a ver por qué Cristo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Porque Pedro dice que fue colocado como líder de la iglesia, como anciano de la iglesia, para cuidar la grey, para cuidar la iglesia del Señor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La misión de los líderes, dice Pedro, que es cuidar la iglesia, apacentar la iglesia del Señor. Ahora pasemos al día lunes. En el día lunes encontramos
el título o el tema, mantener los ojos en Jesús. Este día viene basado en Juan capítulo 21, versículos 20 al 21. Veamos lo que está pasando acá. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Este es Juan. Juan está evitando vanagloriarse. El discípulo a quien amaba Jesús era Juan. Así que Juan está hablando de sí mismo. Y Juan siguió a Pedro. Y dice, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué va a pasar con este? Ahora, noten el versículo 22 de Juan capítulo 21. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Sígueme tú. Ahora, ¿por qué Cristo respondió de esa manera a Pedro? Dice el comentario de este día lunes lo siguiente. Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó, Señor, ¿qué de este? Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría Pedro. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Por eso que Pedro dijo, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Ahora, y dice, Jesús redirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su discípulo. Noten qué interesante. Ahora, la gente malinterpretó las palabras de Jesús y Jesús aclara. En Juan capítulo 21, los versículos 23 al 25. Estas palabras que Jesús había dicho con respecto a Pedro y a Juan fueron malinterpretadas y Cristo lo aclara. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, o sea, Juan. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahora pasemos al día martes. El día martes trae como título Luz y Oscuridad. En este día se viene presentando el enorme contraste que existe entre la luz y las tinieblas. También un contraste entre el falso fundamento de los líderes religiosos de aquel tiempo. Cristo es la luz y vemos por otro lado el falso fundamento de los líderes religiosos de aquel tiempo, los fariseos. Veamos un texto bíblico como Juan presenta a Cristo en medio de las tinieblas. Juan capítulo 1, versículos 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy diferente al fundamento de los judíos, muy diferente al fundamento falso que tenían los fariseos hipócritas. En Juan 8:44, Cristo le dice a los fariseos, a los judíos apóstatas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Noten, por un lado, vemos la luz como interrumpe las tinieblas. La luz es Cristo. Y vemos por otro lado el falso fundamento de los fariseos hipócritas. Están basados en las tinieblas, en la mentira. Eran hijos del diablo, el padre de la mentira. Cuando nosotros analizamos el Evangelio de San Juan, todo el Evangelio,
vamos a ver por donde quiera este contraste entre los fariseos hipócritas, su fundamento falso, porque estaban basados en tradiciones y filosofías humanas, y vemos por otro lado cómo Juan presenta a Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas. Cristo es la verdad, muy diferente al fundamento de los fariseos que estaban basados en mentira. O sea que Juan lo que quiere demostrar acá, de que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, y un marcado contraste entre la luz, que es Cristo, y las tinieblas, que son los fariseos hipócritas y su fundamento. Ahora pasemos al día miércoles. El día miércoles trae como título Teología desde arriba o desde abajo. ¿Por qué este título? Vamos a ver de que la teología de abajo cree solamente en Cristo a través de un milagro, mientras que la teología de arriba, el evangelio de arriba, no necesita un milagro para creer en Cristo. Creemos en Cristo por la fe, por la palabra de Dios. Nuestra confianza está en la verdad, en la palabra de Dios, en las Escrituras. No necesitamos milagros, porque el diablo también puede producir milagros. Nuestra fe no tiene que estar basada en milagros, ni prodigios, ni señales. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios y sus promesas. Creer en Cristo, independientemente de los milagros. No estoy diciendo que los milagros no sean manifestación del Espíritu Santo, aunque no siempre. Pero nuestra fe no tiene que estar basada en milagros, sino en creer en la palabra de Dios. Es bien importante eso. Por eso es que hay una teología de abajo. La teología de abajo cree solamente basado en milagros. Si Cristo no me hace un milagro, no creo ni le sigo. Pero hay una teología de arriba que simplemente cree porque Cristo es la verdad. La teología de arriba cree en la verdad, no por milagros, no seguimos milagros. Ahora, noten cómo dice Juan capítulo 4, versículo 46 al 48. Aquí vemos algo muy interesante de una persona que esperaba ver un milagro de Cristo para creer en él. Y dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Noten que un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Noten. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Hermanos, vivimos en un tiempo donde la gente hoy cree solamente en milagro. La gente solamente busca milagro. La historia se repite, la generación no cambia. Esa es una teología mal fundamentada, una teología de abajo. La fe genuina no está basada en milagro, sino en las promesas de Dios escritas en su palabra. Los hijos de Dios verdaderos no buscan milagros, no creemos en milagros. O sea, no es que desechemos los milagros. Lo que estoy diciendo es que nosotros no seguimos a Dios por milagro, ni por nada, sino que seguimos a Dios porque creemos en Él. Ahora, noten cómo dice el comentario de este día. Este hombre vino a Jesús, que es la luz del mundo, hablando de Cristo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Noten. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología de abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y subjetivas ideas humanas se convierten en la autoridad. Noten. Se convierten en la autoridad final
acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. Qué trampa tan peligrosa, dice acá. Por el contrario, la teología de arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Y se cita Juan 4:48 y Juan 6:14, Juan 15 y 2 Timoteo 3:16. Debemos creer las palabras de las Escrituras si queremos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Noten que los discípulos de Cristo no se ríen por milagro. Los discípulos de Cristo no siguen a Cristo por milagros, aunque los milagros son también pruebas del Espíritu Santo, pero no siempre. Pero la teología de arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Sepamos hacer esta diferencia, hermanos, porque muchas veces podemos caer en este engaño de Satanás. Seguir a Cristo por milagro, seguir a Cristo por la comida, seguir a Cristo por intereses personales. No hay una prueba genuina de fe basada en las promesas de Cristo que están escritas en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver que el día jueves trae como título permanecer en Jesús. Muy importante este verso, permanecer en Jesús. Ahora nos viene presentando este día que solo creyendo y aceptando su sacrificio tenemos vida, no por sus milagros. Porque si creemos en Jesús por los milagros, esta es una teología de abajo. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos permanecer en Jesús? Hermanos, este es el secreto de la vida cristiana, permanecer en Cristo. La única forma de ser victoriosos en esta vida, la única forma de poder vencer al diablo y sus huestes es permaneciendo en Jesús. La única forma de dar frutos dignos de arrepentimiento es permaneciendo en Jesús. Y dice aquí la lección, cita Juan 12:32. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, la salvación solamente es a través de Cristo y su sacrificio. Y dice el comentario, a lo largo de su evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y creen, o lo rechazan y quedan ciegos. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre en el estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y unos pocos peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que él traía. Unos la aceptaron, otros la rechazaron, unos creyeron y otros dudaron. Pero a todos se les presentó la luz. Pero ahora Juan presenta que solamente permaneciendo en Cristo tenemos el secreto del crecimiento espiritual. Permanecer en Cristo es la clave de todo. Si permanecemos en Cristo, vamos a dar fruto. Si permanecemos en Cristo, vamos a tener vida eterna. Si permanecemos en Cristo, va a haber victoria sobre el pecado y sobre las tentaciones. Si permanecemos en Cristo, va a haber perseverancia. Si permanecemos en Cristo, va a haber frutos. Y esto lo dijo Cristo en Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Noten, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros,
Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, de nada sirve que hayamos repasado durante todo este trimestre la lección de escuela sabática basado en el Evangelio según San Juan, si nuestra vida sigue lo mismo. El objetivo de Juan es que creamos en él. Ese fue el objetivo de que Juan escribiera su libro. Todos los milagros, todas las promesas, no fue simplemente para que siguiéramos a Cristo a través de los milagros, sino para que creamos en él, que Cristo es el Hijo de Dios y que en él tenemos vida eterna y que separados de él nada podemos hacer. Hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos todo, tenemos la vida. Y ese es el secreto del Evangelio genuino, presentar a Cristo, la única solución al problema del pecado, porque sin Cristo nada podemos hacer. Noten, no dice algo podrán hacer, dice nada podemos hacer. Y dice la lección, el secreto de permanecer conectados a Jesús es Él, la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vid verdadera. O sea que Cristo es todo. Por eso es que Cristo es la verdad absoluta. Por eso es que es el centro del Evangelio, es permanecer en Cristo. La victoria sobre el pecado está en permanecer en Cristo. Porque separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección de escuela sabática haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento y que cada día podamos aferrarnos a Cristo y su palabra, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que gloria a nuestro Dios porque nos permitió presentar este hermoso repaso de la lección de escuela sabática, de paso que es la última lección de este trimestre. Así que agradecemos a Dios porque nos permitió llegar a otro trimestre más. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, porque Cristo Jesús hasta aquí nos ha ayudado. Así que hermanos, vengamos de rodillas para agradecer a nuestro Dios. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos prestaste vida para que durante este trimestre pudiésemos estar alimentándonos con tu palabra a través de la lección de escuela sabática basada en el Evangelio de San Juan, el discípulo amado. Gracias, Padre, por este privilegio. Gracias por tus bendiciones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.